Amado pueblo de Dios, que Dios los bendiga rica y abundantemente. Son mis mayores deseos. Oro al Dios de los cielos para que Dios cada día nos abra el entendimiento y podamos discernir, comprender, entender al estudiar la palabra del Señor y los mensajes que Él quiere darle a su pueblo. El tema de hoy es preceptos del Nuevo Testamento. Preceptos del Nuevo Testamento. Usted puede buscarlo allí en Mateo 23, del 23 al 28. En Romanos 8, 2 al 6. En San Juan capítulo 14, versículo 6. Mateo 23, del 30 al 34. Primera de Corintios 25, 55 y 56. San Juan 15, 3 y 4. Allí vamos a encontrar la palabra del Señor viva, santa y eficaz como Él quiere. Preceptos del Nuevo Testamento. Mis amados consiervos, Iglesia de Dios, escúchame bien, y a todos aquellos grupos que no han entendido que durante los centenares de años que transcurrieron antes que viniera el Mesías a este mundo, antes que apareciera en el escenario nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los judíos habían interpretado a la ley o interpretaban a la ley a su manera y habían interpretado estrictamente, la hicieron algo como estricta, tan estricta que el cumplimiento de la venida del Mesías estaba allí en las Escrituras y los profetas lo habían dicho, lo habían profetizado, pero ellos no lo recibieron, lo desecharon al Salvador del mundo. Cuando Jesucristo hace una acusación, que es lo que me llama poderosamente la atención a mi persona en este tema, es que allá en Mateo, en el versículo 27 y 28, el Señor Jesús lanza una acusación hacia los fariseos y les dice: por fuera eran sepulcros blanqueados, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así les dijo, Mateo 23, 27 al 28. O sea, por fuera muy blanquitos, aparentaban la religión, y por dentro estaban carcomidos de inmundicia, huesos de muertos y toda inmundicia por dentro. Y Jesucristo les dijo, y les habló, y les enseñó muchas veces, pero no entendieron, no comprendieron. Hoy nosotros en la vida cristiana estamos viviendo bajo las enseñanzas y las leyes del Espíritu Santo, el cual nos dejó el Salvador del mundo, el cual los judíos lo crucificaron. Cuando nos enteramos inicialmente de la presencia personal del Espíritu Santo que Dios ha dejado en nosotros, nos rendimos completamente a Él y podemos expresar, escúcheme bien, en cualquier momento y en cualquier ocasión que el Señor Jesús nos revela por su palabra y por su Santo Espíritu. Pero tenemos que aprender cada día más y más porque vamos creciendo en el conocimiento al explicar el Señor Jesús por medio de su Santo Espíritu en nuestra vida, algo que antes no sabíamos. Me puse a escudriñar allá en Mateo 23, 23 al 28 y meditar en lo que el Señor estaba hablándome en esa palabra. Y me vino un discernimiento de espíritu y sabiduría y la revelación de Dios en aquella palabra escrita que estaba leyendo. Es cuando me doy cuenta que los judíos le dan la interpretación a sus leyes, convirtiéndola en un mero cumplimiento formal. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon ustedes, amos de la ley? En un mero cumplimiento formal y ritual, como lo hacen hoy en día muchos grupos.
Hoy ciertos grupos están usando esos mismos métodos que usaron los antiguos israelitas. Amo al pueblo de Israel, oro por el pueblo de Israel, pero muchos de ellos no están convertidos al Señor. Pero los que están convertidos, bienvenidos sea porque son mis hermanos. Aquellos que no están convertidos tienen que darle cuentas a Dios. Yo no soy Dios para juzgar a nadie, ni a los grupos que hoy están enseñando ese ritualismo, ese formalismo en cumplimiento de la ley. Allá ellos. Hasta que apareció, óigame, después de mucho tiempo, cuando apareció en el escenario Jesucristo, el que dijo allá en San Juan 14:6 que Él era el camino, la verdad, óigame, camino y verdad y la vida, y que nadie va al Padre, no dijo por la ley de Moisés, ni por los judíos, ni por ninguna religión. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Él es el camino, Él es la verdad que ellos desecharon, la verdad y la vida, porque Él da vida. San Juan 14:6. Y aún así, no lo reconocieron, lo crucificaron. Él era el Mesías. Él era el Mesías anunciado por los grandes hombres de Dios, profetas de Dios, que lo anunciaron desde Moisés, anunciaron la venida del Salvador del mundo. Él era el Salvador del mundo. Pero ellos, como estaban en su formalismo y en su ritualismo y su tradicionalismo, óigame, no le entendieron, no vieron con los ojos de la verdad. Lamentablemente, hoy mucho les sucede igual a lo que les sucedió a los judíos cuando Jesucristo entró en el escenario hace más de 2000 años. Hay grupos que son ciegos y guían ciegos. Y hay muchos que siguen a estos grupos guardando ese ritualismo, guardando ese formalismo y ese tradicionalismo. No solamente la iglesia pagana, hay muchos, óigame, que están siguiendo grupos así. Jesucristo es el dueño de todo. Él vino para dar a conocer que Él era el Dios verdadero, pero vino en carne y hablaba con la otra sustancia de Él, con el Padre eterno, el cual Él vino por su propia voluntad, no porque nadie lo mandara, por su propia voluntad, para morir por este mundo que estaba tan lleno de pecado. Pero los ciegos de aquel tiempo, así como crucificaban y mataban a los grandes hombres de Dios, profetas, así mataron al Hijo de Dios, ciegos. Y hoy hay muchos tradicionalistas que no se han convertido a la verdad, porque con sus tradiciones, su formalismo, su ritualismo, no miran lo que Jesús les dijo en Mateo 23 al 30, del 30 al 34. Decía el Señor en su palabra, y decid, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices con aquellos que mataron a los profetas. No hubiéramos sido cómplices de nuestros padres, decían ellos mismos. Pero esto mismo los estaba acusando y los estaba condenando a ellos mismos. Jesús los llamó generación de víboras. Mataron a los profetas y así mataron al Mesías, al Salvador del mundo. Jesús les hizo enseñanza y les hizo ver con hechos, no con palabras, con hechos les hizo ver que el pecado no es solo el que se manifiesta externamente, sino que les hizo ver que todo lo que sale del corazón y llega a sus pensamientos malos fue lo que ellos hicieron. Actuaron por lo que los pensamientos de ellos los llevaron a actuar y lo crucificaron a Él. Jesús les dijo, les hizo ver y les dijo que el pecado no era solo lo que se manifiesta externamente, sino el que sale de sus malos pensamientos, que fue lo que lo crucificaron a Él. Y que están hoy llevando y actuando como actuaron los judíos actuales, los pasados.
Él nos enseña que todo, óigame, todo lo que escribieron los apóstoles, todo lo que escribieron los grandes hombres de Dios, todos vienen con un respecto a la conducta del ser humano, todo, el cual hoy hay una implicación posteriormente de la definición, porque hoy muchos hacen y ordenan y siguen las enseñanzas de hombres. Nosotros no estamos tratando de dar enseñanzas de hombres, sino la voluntad del Espíritu Santo por medio de su palabra. Llegamos a usted y queremos que usted mismo entienda lo que el Cristo de la gloria nos está enseñando. Mire, en Romanos 8. En Romanos 8, vamos a leerle aquí, en Romanos 8, hay un pasaje muy precioso que me enseñó el Señor en la mañana, Romanos 8 del 2 al 6, dice su santa y rica palabra: la ley del Espíritu da vida y nos libra de la ley del pecado. ¿Cuál era la ley del pecado? La ley de la religión. Yo no soy religioso, ni voy a favor de la religión. La religión y los religiosos, los ritualistas, esos condenaron a Jesús. Yo no estoy con esto. Yo estoy con la verdad, con el que es el camino, la verdad y la vida, porque eso salió de los labios de Jesús. El camino, la verdad y la vida. Dice, la ley del Espíritu nos da vida. La ley del Espíritu nos da vida. Nos libra de la ley, nos libra de la ley del pecado. No que la ley fuera mala. El Señor nos dio la ley con un propósito. Ellos hicieron los ritualismos porque les dio la gana. Porque ellos convirtieron lo que Dios les dio en otra cosa. Miren, hermanitos, todas las cartas de Pablo, todos los evangelios posteriores de la definición del pecado para la humanidad, todos los encontramos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está tan lleno de advertencias, de admoniciones, de definiciones con respecto a lo que es el cristiano de hoy en día. Lo que usted debe hacer, hermanita, lo que usted debe hacer, hermanito, y no se deje llevar por lo que dice un hombre, déjese llevar por lo que la palabra de Dios le habla. No debe hacer usted caso omiso a lo que la gente o que el hombre dice. Haga caso omiso a lo que la palabra le enseña, lo que la guianza del Espíritu Santo le enseña, hermano, hermana, usted, iglesia de Dios, porque el progreso de la ley, de la conciencia, que era tan fácil para llevarla, óigame bien, ellos no la llevaron porque actuaron de mala manera. Y los preceptos del Nuevo Testamento nos enseñan a nosotros, quien lea, comprenda las Escrituras. Por eso mando en todo momento y en toda ocasión que escudriñen las Escrituras, que lean las Escrituras, que no se dejen enredar por ningún grupo, que busquen de Dios. Aún lo que yo mismo les hablo, búsquenlo, hagan como hacían los hombres de antes, buscaran las Escrituras cuando los apóstoles hablaban. Porque Romanos 8, 2 al 6 es muy claro. Yo le invito para que usted lea Romanos 8, del versículo 2 al 6. La ley del Espíritu da vida y nos libra de la ley del pecado. La ley del Espíritu da vida porque es el Espíritu Santo que Dios nos dio. Esa es la ley que vive en nosotros ahora. La ley de la verdad, Cristo en nosotros, la ley del Espíritu Santo. Y nos libra de la ley del pecado, de la ley de la religión, de la ley del paganismo, de la ley de las tradiciones, de la ley del ritualismo. Y usted tiene que guardar un día porque ese es el día del Señor. Si para mí todos los días son del Señor. Para mí todos los días, porque Dios está en mí. Y tengo que cuidarme no solamente un día, no solamente un ritualismo, sino cuidarme porque soy un enviado de Dios. Vea, esto no lo hicieron, ni lo siguen haciendo hoy. Y Moisés, Dios le dio la ley a Moisés, ¿para qué? Porque él sabía que nosotros somos débiles y en la carne cometíamos muchos errores, pero le dio la ley y en la ley dice, pero cuando vino el dador de la ley, ¿quién? Jesucristo. Cuando Jesucristo apareció en el escenario, no lo aceptaron como el dador de la ley, no lo aceptaron como el dueño del sábado, no lo aceptaron como el dueño de todo lo que creó.
En el principio, dice ya San Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra, Cristo, y Él, por medio de Él se hicieron todas las cosas, y todas las cosas fueron hechas por Él, y Él mismo se ofreció para venirlo a salvar a usted, hermanita, a usted, hermanito, porque Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que salgamos de esa ignorancia religiosa. Jesucristo vino a cumplir la ley, no a quitar la ley, pero la ley del Espíritu que hoy reina en este mundo. Esa es la ley que nosotros obedecemos, al Espíritu Santo que ahora ha venido y ocupa ese lugar que antes no lo tenían porque no estaba el Espíritu Santo en el mundo. Hoy nosotros nos dejamos de guiar por el Espíritu Santo y la presencia personal de Dios va con nosotros porque el Espíritu Santo está en nosotros. Yo quiero que esta corta reflexión, usted póngase a pensar. Yo no estoy peleando con nadie, ni estoy tirándole a nada ni a nadie. Lo que estoy tratando es de abrirle los ojos a usted, hermanita, a usted, hermanito, que usted deje ese paganismo, deje ese ritualismo, deje todas esas cosas que hoy le están, óigame bien, llevando a un formalismo, ritualismo y todo lo que termina en ismo, todo. Finalmente, usted tiene que conocer la verdad y deje ese mero cumplimiento como hacían antes los israelitas. Hoy hay muchos israelitas convertidos a Cristo, Hay que convertirse a Cristo para dejar ese formalismo y ese ritualismo y hacer la voluntad de Dios. Porque Él apareció y no lo aceptaron, lo condenaron y lo mataron. Hoy Él está en nuestro corazón. Él vive en medio de su pueblo. Él te ama, hermano. Él te ama, hermanito. Iglesia de Dios, Él te ama. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué nosotros ponemos tantos nombres a las congregaciones donde se reúnen? Puede reunirse en el patio, donde sea. Pero Cristo es la cabeza de este cuerpo, en los cuales nosotros somos sus miembros, sus manos, sus ojos, su boca, sus pies, sus dedos, todo. Nosotros somos sus miembros. Amémonos como Él nos manda amar, pero hablemos la verdad, así como Él nos manda hablar la verdad, no con formalismos, ni ritualismo, ni tradicionalismo, porque eso no le gustó al Señor y no le agradó a Él, a tal manera que Él les dijo muchas verdades y no reconocieron que era Jesús, el Hijo de Dios, y lo crucificaron. Espero en el Señor que esta corta reflexión te haga reflexionar, valga la redundancia, en lo que estás haciendo, en lo que has hecho, porque no lees la Biblia. Te aconsejo, leas la Biblia. Te aconsejo que escudriñela. Busca de Dios y Él te dará el conocimiento que tú necesitas y la verdad vendrá a ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te cuide, te proteja. Te amo en el amor del Señor, iglesia de Dios. A usted, amigo, amiga, ya no creamos más en esos ritualismos, no creamos más en ese paganismo. Apartémonos de todas estas cosas y busquemos verdaderamente la presencia de Dios que está allí, a la par suya. Dios te bendiga. Amén. Recuerda que Él viene pronto.